Orar en voz alta es más importante de lo que pensabas. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchísimas gracias a todos por los mensajes que me han dejado a lo largo de la semana y por siempre el apoyo demostrado. En esta ocasión, como la portada lo indica, quiero hablar sobre algo que hace algunos años mencionó el Elder Holland y hoy le he encontrado mucho más sentido que nunca antes. Necesitamos orar en voz alta. Hermanos, literalmente, cuando usted vea al final de este video, usted se va a dar cuenta de por qué es importante estas palabras que nos mencionó en una ocasión el presidente Jeffrey R. Holland, en ese momento presidente del Quórum de los 12. Pocas veces yo lo he hecho, pero esta es una de ellas. Yo le invito a que si usted pueda quedarse al final del video, hágalo, para que de esa manera obtenga una visión y una perspectiva mucho más clara entre las escrituras que voy a compartir, la cita de los profetas y citas de los manuales. Así que voy a iniciar, hermanos, leyendo parte del capítulo 32 de Jesús el Cristo con respecto a las tradiciones o las costumbres matrimoniales hebreas de la antigüedad relacionadas con la parábola de las 10 vírgenes. Y en esta ocasión dijo el elder Jane Talmage lo siguiente: la historia está basada, es decir, la historia de la parábola, está basada en las costumbres matrimoniales del Oriente, con las cuales estaban familiarizados los atentos oyentes del Señor. Era común y todavía lo es en esas tierras, particularmente con relación a la fiesta de bodas, entre las clases ricas, que el esposo, acompañado de sus amigos, saliera en procesión a la casa de la desposada y más tarde la condujera a su nuevo hogar, en medio de un numeroso séquito compuesto de padrinos, madrinas, parientes y amigos. Al proceder la compañía nupcial, al son de alegres melodías se le podía incorporar pequeños grupos que se habían reunido para esperar en sitios convenientes a lo largo del camino, y particularmente cerca de la casa, de donde salían compañías organizadas para recibir a la procesión que se aproximaba. Las bodas solían efectuarse en las tardes y en las noches, y el uso forzoso de antorchas y lámparas no solo iluminaba la escena, sino que también le impartía belleza adicional. Hermanos, este es el marco, este es el contexto de las tradiciones hebreas con respecto a ese camino, a esa trayectoria nupcial del novio para encontrarse con la novia. Iba acompañado de sus familiares, amigos y más allegados, y en el camino habían algunos grupos. Ahora, hermanos, quiero comentarles algo. Recientemente me encontré con un canal, yo lo seguí hace tiempo, pero como está en inglés, pocas veces lo había visto. Este canal se llama The Stick of Joseph, es un canal norteamericano, y en el año 2024, esta hermana que está acá, se llama Andrea Buchmansen, ella compartió un paralelo con respecto a esas bodas hebreas, a esas tradiciones antiguas y a todo lo que nosotros conocemos dentro del Evangelio. Literalmente, hermanos, yo aprendí muchísimo con esa disertación de la hermana. Pero hay algo que ella compartió en este video que tiene que ver con esto que les estoy mencionando de Jesús el Cristo. La hermana Andrea dijo lo siguiente: en la antigüedad, la puerta generalmente se dejaba abierta durante el día para que la gente pudiera entrar y salir, pero por la noche cerrabas la puerta con cerrojo. Estamos hablando de estas, estas marchas o trayecto nupcial del novio, en donde iba acompañado por sus familiares. Y por la noche, una vez que la procesión nupcial había entrado, cerraban la puerta y la cerraban con cerrojo. Así que la única manera de saber quién estaba en la puerta era por su voz. No se miran, no pueden verse. Es por su voz
el reconocimiento. Hermanos, y esto, a pesar de que es una parte muy pequeña de toda la disertación que ella hizo, a mí inmediatamente me captó la atención. Y este detalle, hermanos, que primero yo lo desconocía porque no es un tema que yo manejo ampliamente, como el de los matrimonios o las bodas hebreas. Sin embargo, esta simbología en donde cuando llegaban y si la puerta estaba cerrada con cerrojo, la única manera de reconocerse era mediante la voz. Hermanos, ¿qué les dice eso a ustedes? ¿Qué impresiones causa esto en su mente y en su corazón? No voy a entrar en detalles porque usted y yo, se ha ido al templo, conoce ampliamente y puede hacer un paralelo en su mente de estas cosas. Dice, el reconocimiento era solamente por la voz. No se miran, no pueden verse. Es por la voz. Así que hermanos, basado en este elemento del reconocimiento por la voz, quiero desarrollar a continuación algunas ideas basadas en las escrituras, por supuesto, y en palabras de los profetas con respecto a estos elementos: el cerrarse la puerta, la voz y el reconocimiento. Esta palabra reconocimiento o reconocer la vamos a tomar en cuenta al finalizar, hermanos, con una cita que a mí literalmente me hizo pensar muchísimo. Ahora, fíjense lo siguiente, creo que estamos ahorita en un tiempo, hermanos, en donde el Señor literalmente está llamando a la puerta. Estamos todavía en un tiempo en donde podemos de alguna manera prepararnos, en donde podemos dejar que el Señor entre, permitir que Él entre a nuestro hogar con nosotros. Ahora, este tiempo todavía en el que estamos ahora, yo lo he llamado, el Señor está llamando a la puerta. Y voy a leer algunas escrituras. Dice Apocalipsis 3:20, la primera de ellas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Fíjense la palabra, oye mi voz. El escuchar su voz habla del reconocer al Señor. He aquí, dice Doctrina y Convenios 88:66. He aquí, lo que oís es como la voz de uno que clama en el desierto. En el desierto porque no lo podéis ver, mi voz. Porque mi voz es espíritu, mi espíritu es verdad. La verdad perdura y no tiene fin, y si está en vosotros, abundará. Fíjense este elemento, hermanos, que, como les digo, yo no había puesto mucha atención en estos elementos, en estos detalles tan específicos. Incluso la sección 88 de Doctrina y Convenios dice que la voz del Señor parece como si fuera de uno que clama en el desierto, porque su voz no puede verse. Su voz no la podemos ver. Su voz es espíritu y habla de que mi espíritu es verdad, dice el Señor. Así que, hermanos, este elemento de no podemos verlo tiene que ver también relacionado a esas tradiciones hebreas, en donde el reconocimiento solamente era por la voz. Luego dice Juan 18:37, yo para esto he nacido, le dijo el Salvador a Pilato, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La sección 88 hablaba de que mi espíritu es verdad. Y el Señor dice, Él ha venido para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, hermanos, la alusión a la voz del Señor en estas dos referencias, las últimas que he leído, tienen que ver con la verdad y con el espíritu de verdad. Luego, dice Juan 10:27, quizás la más conocida por todos nosotros. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, hermanos, una manera en que nosotros podemos reconocer si somos parte de esas vírgenes prudentes es
si nosotros podemos o si hemos seguido durante este trayecto o de esta fase en donde el Señor está llamando, si nosotros lo hemos seguido y por ende no solamente hemos escuchado su voz o hemos oído su voz, sino también hemos seguido su voz. Si la seguimos, si no solamente lo oímos, si también la seguimos, el Señor dice, yo las conozco. Hermanos, y esa palabra, conocer, o yo la conozco, tiene relación con la segunda fase o la segunda parte que creo que en algún momento va a llegar. Y esta fase o esta parte que estoy seguro de que va a llegar en algún momento cuando ocurra la segunda venida o cuando el esposo llegue, la he titulado En algún momento se cerrará la puerta. Si es cierto que actualmente el Señor está llamando, sí. ¿Hay tiempo todavía? Sí, pero en algún momento se cerrará la puerta. Con respecto a esto, voy a leer algunas escrituras. En primer lugar, la sección 84, versículo 52 dice, y el que no recibe mi voz no conoce mi voz y no es mío. Fíjense que hay como una cadena, un proceso. Recibir primero la voz para conocerla posteriormente. Luego avanzamos hasta la traducción de Mateo 25:11, ese versículo que tiene una relación directa con la parábola de las 10 vírgenes. Y dice, mas respondiendo él dijo, es decir, el esposo, de cierto os digo que no me conocéis. En la Biblia convencional, la palabra o la frase que se utiliza es no os conozco, pero en la traducción de José Smith, la frase correcta es no me conocéis. ¿Por qué no conocían la voz del Señor? El versículo anterior, el que está arriba lo dice en la sección 84, porque no recibieron su voz. Por ende, no conocían su voz. Luego avanzamos hasta Mateo 7:21 y dice en esta ocasión, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La parábola, hermanos, hace una representación a esas 5 insensatas que se quedaron afuera. Y yo estoy seguro que muchos, metafóricamente y simbólicamente hablando, van a de alguna manera tocar la puerta, intentar llenar las lámparas a lo último. Y esa desesperación de tocar desesperadamente la puerta es lo que en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. Entonces, esa palabra entrará no solamente tiene una relación directa a la parábola, sino, como lo dice el Salvador en Mateo 7:21, entrará al reino de los cielos. No es suficiente con tocar la puerta. Tocar desesperadamente la puerta a última hora no va a hacer que nosotros entremos. Lo que nos va a permitir entrar es lo que él dice más adelante, el que hace la voluntad del Padre. Ese es el que va a entrar, el que hace la voluntad. Y por ende, en la primera escritura que leímos, el que ha recibido su voz y reconoce su voz. Ahora, hermanos, avanzamos hasta Mateo 7:24 y dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso se le dice a veces a las vírgenes insensatas o imprudentes y a las vírgenes que hicieron lo correcto prudentes. Esa prudencia, hermanos, ¿viene de qué? Viene de oír las palabras del Señor, oír su voz y hacer lo que el Señor nos está indicando, lo que el esposo nos está indicando. Esta, esta combinación de oír y hacer es lo mismo que el presidente Russell M. Nelson nos dijo en ese mensaje de escúchalo. Escuchar tiene que ver con oír con la intención de obedecer. Eso es escuchar, es oír con la intención de obedecer. Solamente así, hermanos, podemos ser considerados como alguien prudente. Luego,
Dice en Doctrina y Convenios 45.2 lo siguiente: y de nuevo os digo, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga. A la hora en que menos lo penséis, el verano habrá pasado y la siega habrá terminado y vuestras almas estarán sin salvar. Escuchar su voz, si se dan cuenta, es el término que utilizó el presidente Nelson. No es lo mismo escuchar a la escritura de Mateo que dice oír. Oír. Oír va acompañado de hacer. Pero sin embargo, cuando hablamos de escuchar, escuchar implica ambas cosas, oír y hacer, con la intención de obedecer. Es oír con la intención de obedecer. Entonces, hermanos, tenemos que escuchar. ¿Por qué? Porque el momento va a llegar en donde literalmente la puerta se va a cerrar, el verano habrá pasado, la siega habrá terminado y vuestras almas estarán sin salvar. Ahora, hermanos, simbólicamente hablando, esta procesión nupcial de las tradiciones hebreas iban acompañando al novio, al esposo, un grupo de amigos y de cercanos. Ese grupo de amigos, que es una palabra que de hecho en Doctrina y Convenios se encuentra, tiene una relación directa, y así lo entiendo yo, con los profetas. Los profetas van delante anunciando la llegada del esposo, a que nos preparemos. Y por eso el elder Elton Perry en este mensaje de octubre del 94 nos dijo, en hebreo, la palabra profeta significa aquel que anuncia o trae un mensaje de Dios. Así que, hermanos, esta parábola tiene una multitud de símbolos y de capas de poder, para que cada uno, de acuerdo a su comprensión, extraiga un mensaje también de acuerdo a las necesidades individuales que tenga la persona que estudie la parábola de las 10 vírgenes. Sin embargo, hermanos, con esto, con estas escrituras, en mi opinión personal, yo creo que actualmente el Señor está llamando. Prueba de esto, hermanos, que el Señor está llamando es que se están abriendo más misiones, que jovencitas de 18 años ahora pueden salir al campo misional, y de que la obra se está acelerando. Él está acelerando su obra, lo dijo toda la primera presidencia, desde octubre hasta lo más reciente que hemos escuchado. Es el Señor quien está apresurando este llamado. ¿Por qué? Porque en algún momento, aunque no sabemos cuándo, en algún momento ocurrirá esa segunda venida y esa puerta se va a cerrar. Así que, hermanos, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que les acabo de decir con lo que recientemente les mencioné que tenía que ver también con el presidente Jeffrey R. Holland, como la portada lo indica? Bien, hermanos, antes de avanzar con el presidente Jeffrey R. Holland, quiero leer una escritura que muchos de ustedes quizás pueden venirse a la mente al estarme escuchando en esta ocasión. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este llamad y se os abrirá es muy diferente a esa escritura que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Esa escritura tiene que ver con la desesperación de alguien que ya ha comprendido que se le ha acabado el tiempo. Sin embargo, esta escritura de Mateo 7:7 tiene que ver con este tiempo en el que el Señor está llamando. Actualmente nosotros podemos llamar y se nos va a abrir. Por eso se nos ha invitado a que nos comuniquemos con el Señor, a que oremos con el Señor, a que de alguna manera imploremos y oremos al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Pero hay algún detalle, hermanos, en específico, y es que esto tiene que hacerse en voz alta. ¿Y por qué? Fíjense recientemente, hermanos, lo que encontré. El 8 de noviembre del 2020, en un mensaje que todos los apóstoles dijeron, el presidente Jeffrey R. Holland dijo en esa ocasión: hay muchas lecciones que aprendemos de la experiencia en la arboleda sagrada. Creo que una de las lecciones que obtengo de esa experiencia es el recordatorio personal de que necesito decir las palabras. Es decir,
Una de las cosas que el presidente Jeffrey R. Holland ha aprendido de la experiencia de la primera visión es que se necesitan decir las palabras, es decir, se necesitan pronunciar las palabras. Y luego él dice, podemos orar en silencio, debemos orar en silencio, siempre debemos tener una oración en el corazón. Sí, eso es correcto, pero, dice él, hay algo en cuanto a pronunciar las palabras, en mi caso, en voz alta. Hermanos, y esto, yo sabía que el presidente Holland había hablado algo con respecto a esto, pero no sabía exactamente la claridad que ahora en retrospectiva me brinda sus palabras asociadas a las tradiciones a judías con respecto a las bodas y a la parábola de las 10 vírgenes. Hermanos, ¿por qué debemos orar en voz alta según esto? Asociado a la parábola, para que el Señor nos pueda reconocer. Para que el Señor nos pueda reconocer. Hay un himno que se llama Secreta Oración, es el himno 80, mi himno favorito. Sí, entendemos que se debe orar de manera secreta o en silencio, como lo dice el presidente Jeffrey R. Holland, en el corazón. Pero él dice, hay algo, hay algo. Él no dice cuál es ese algo. Eso queda a que cada uno de nosotros podamos profundizar estas palabras, pero hay algo en pronunciar las palabras en voz alta. Hermanos, esto fue en el 2020. Años después, meses después, él tiene esta experiencia en donde pasa el velo y recibe instrucciones. Y una de las enseñanzas que él recibió, una de las admoniciones que él recibió es, dile a la iglesia que ore con más frecuencia. Hermanos, y ahora, acompañado a esa admonición de orar con más frecuencia, entendemos que parte de esas oraciones o parte de ese énfasis debe ser orar en voz alta. ¿Por qué? Porque como lo vimos al principio, hermanos, el esposo, el Salvador, nos debe reconocer. Esa puerta implica que hay algo que nos divide. No lo podemos ver por el momento. Hay un velo, hay algo en el medio. Sin embargo, por la voz podemos reconocerlo y Él nos puede reconocer. Si no oramos en voz alta, nuestra voz no puede ser reconocida. De la misma manera como esas 5 vírgenes, sus voces no fueron reconocidas. Hermanos, pero esto no queda aquí, porque más recientemente, en abril del 2024, la primera conferencia o el primer mensaje que él da luego de esta experiencia en donde él pasó el velo, dijo lo siguiente: nuestras oraciones deben ser en voz alta, cuando tengamos privacidad para ofrecerlas de ese modo. Mis queridos amigos, nuestras oraciones son nuestro momento más dulce, nuestro deseo más sincero, nuestra forma de adoración más pura. Hermanos, y aquí viene una clave fundamental en todo este análisis, por eso les dije que se quedaran hasta el final. Doy testimonio de que cuando Cristo venga, y esto lo dijo en el mismo mensaje, hermanos, estoy en el mismo mensaje del 2024. Doy testimonio de que cuando Cristo venga será necesario que nos reconozca, no como nombres en una lista de miembros, en un registro de bautismo descolorido, sino como discípulos totalmente comprometidos que con fidelidad creen y guardan los convenios. Este es un asunto urgente para todos nosotros, para que nunca escuchemos con un llamado devastador, nunca os conocí, o como tradujo José Smith esa frase, nunca me conocisteis. Hermanos, literalmente, luego de haber leído las citas anteriores, esta cita me voló la cabeza en retrospectiva, ahora lo que puedo ver. Fíjense lo siguiente. En la parábola, o lo primero que leí al principio, hablaba de que para que pudiese ser reconocida la otra persona del otro lado de la puerta, la única manera de reconocerla era por la voz. Y en este mensaje, el presidente Jeffrey R. Holland mencionó 11 veces la palabra oración o orar.
o oraciones. Y en este párrafo él dice, cuando Cristo venga será necesario que nos reconozca, que nos reconozca. Hermanos, esta palabra es clave. Y luego agrega, este es un asunto urgente para todos nosotros, para que nunca escuchemos con un lamento devastador, nunca os conocí, o como tradujo José Smith, nunca me conocisteis. Esta frase, hermanos, proviene de lo que leímos previamente de la parábola de las 10 vírgenes. Lo que hizo el presidente Jeffrey R. Holland es leer el versículo de Mateo y leer nuevamente la traducción de José Smith de la frase, nunca me conocisteis. Entonces, hermanos, el presidente Jeffrey R. Holland, primero, habla de oraciones en voz alta. Segundo, habla de que es necesario que el Señor nos reconozca, es decir, a través de estas oraciones en voz alta. Tercero, este asunto es urgente para todos nosotros. Recordarán que Él vino con esa admonición desde el otro lado del velo. Y cuarto, hermanos, para que nunca nos encontremos con esa frase o con la puerta cerrada en donde el Señor nos diga, nunca me conociste. Es decir, nunca prestamos atención a su voz, nunca hicimos la voluntad del Padre. Así que, hermanos, esta cita tiene una relación directa no solamente con las oraciones en voz alta, no solamente con la parábola de las 10 vírgenes, sino también con la segunda venida y nuestra preparación urgente inmediata para nosotros. Luego él agregó, tenemos que creer que con oraciones y súplicas y rectitud personal, en verdad podemos ascender al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, el lugar celestial, el más santo de todos. Esta frase o este párrafo lo dice al finalizar su discurso. Hermanos, esta escritura que él menciona en Doctrina y Convenios hace alusión a la primera resurrección. Es decir, hermanos, este mensaje está lleno de énfasis proféticos y de claves simbólicas también para nosotros, y es un mensaje que él dio luego de haber retornado de esa experiencia o de ese aprendizaje del otro lado del velo. Por eso les dije en un momento, hace algunos días, que tenemos o tuvimos la dicha de poder escuchar no solamente a un testigo especial de Cristo, sino a un testigo especial de Cristo que estuvo del otro lado del velo, vio cosas que él no pudo compartir con nosotros, pero vino con una urgencia. Parte de esa urgencia, hermano, es que fuéramos reconocidos por el Señor cuando Él viniera por segunda vez. Y parte de ese reconocimiento tiene que ver con escuchar nuestra voz en voz alta cuando oramos. Debemos pronunciar las palabras en voz alta. Hermanos, yo testifico de que las escrituras son la palabra de Dios. Testifico de que literalmente son la voz del Señor de manera escrita, pero también la voz del Señor de manera hablada, escrita y en conferencias generales son las palabras de los profetas videntes y reveladores. Testifico de que mediante la voz de los profetas nosotros podemos reconocer la voz del Señor, para que cuando ocurra la segunda venida, nuestra voz sea reconocida. Testifico de que Él vendrá por segunda vez, de manera literal, y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus impresiones y opiniones en la cajita de comentarios. En la descripción del video van a encontrar los enlaces y inclusive los videos que utilicé para llevar a cabo esta presentación. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.